Yo creo que lo más interesante es que podamos escuchar a Mar. Mar, voy a poner en pantalla. A ti lo que te pedíamos era cómo las ONGs pueden conectar con audiencias jóvenes. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Sí? Muy bien, claro. estoy por aquí. Tú sí que sabías lo que ibas a hacer. Con lo cual te tenemos aquí y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Mar. ¿eh? Y te escuchamos con mucho interés. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, quiero empezar compartiendo una experiencia personal que, aunque pueda parecer trivial, creo que retrata muy bien uno de los desafíos que tenemos hoy sobre la mesa. De hecho, ya lo conté en alguna ocasión por LinkedIn. Y es que la primera vez que una ONG intentó captar mi atención fue en plena calle, era lo que todos conocemos como face to face. Yo tenía unos 19 años cuando empezaba a salir por el centro y tal, y recuerdo lo incómodo que era, y a veces sigue siendo, pasar por la zona del Corte Inglés de Málaga, que como el de muchas ciudades, pues es el epicentro solidario, ¿no? Y una vez con un toque de humor y también por curiosidad, le pregunté a una de las personas que me abordaron que por qué me paraban tanto. Y me dijeron, ay, es que tienes cara de simpática. Y yo, claro, lo agradezco, pero eso no era suficiente. Y aunque seguramente sin saberlo compartía los valores de esa causa, ese intento de acercamiento me hizo sentirme más lejos todavía. Y luego me he dado cuenta de que este es el primer contacto que muchos jóvenes tenemos con las entidades sociales, que es uno que creo que resulta frío, incómodo o directamente a veces molesto. Y no creo que sea porque falte sensibilidad o compromiso, creo más bien que es un acercamiento en el momento equivocado, con el tono equivocado y en un contexto donde difícilmente pueden hacer algún tipo de confianza. Y ese recuerdo siempre me acompaña porque creo que encierra el gran reto que tenemos hoy, que es cómo empezar bien la relación entre una ONG y una persona joven. Y para hacerlo, creo que hay que tener en cuenta tres aspectos, sobre todo. El primero son los mensajes, o sea, hay que hablar nuestro idioma. No se trata de simplificar por simplificar, se trata más bien de claridad, de ser honesto, de ser concreto. Y por supuesto, como ya habéis estado comentando, a esto ayudará mucho contar con personas jóvenes en el equipo. Y los jóvenes no necesitamos que se nos explique todo, porque en algunos casos se cree que ya lo saben. Lo que sí necesitamos es entender exactamente cuál es el papel que podemos jugar en una transformación social que también nosotros deseamos. Y creo que si las entidades hablan en términos genéricos, por ejemplo, defender los derechos humanos o luchar por la justicia social, se corre el riesgo a veces de sonar muy lejano o abstracto. Y nosotros queremos saber para qué sirve nuestra aportación, qué impacto tiene y cómo eso se traduce en hechos tangibles. Y otro aspecto importante es que los mensajes no ignoren las realidades económicas de la juventud. No se trata de evitar la conversación sobre las donaciones, pensando que ellos nunca van a donar, pero sí de presentarla de una forma empática. Algunas fórmulas como contribuye como pueda, o suma tu tiempo, tu talento, todo cuenta, cualquier esfuerzo merece la pena. Reconocer nuestras limitaciones económicas, yo considero que no debilita el mensaje, sino diría que lo humaniza y que lo hace cercano, podríamos decir. El segundo punto tiene que ver con los canales y los códigos. Aquí no basta con estar presente en las redes sociales. Hay que entender de verdad cómo funcionan, qué se espera de cada espacio y sobre todo cómo se conversa dentro de ellos. Aunque llamar las redes sociales puede parecer todo un atrevimiento porque creo que están dejando atrás su lugar de punto de encuentro y generación de conversación para al final convertirse en un medio de difusión, de contenido, de entretenimiento. Por eso hay que buscar la forma de que no sean un tablón de anuncios y tratar de que sean espacios de relación, de conversación. Y si se quiere estar en estos canales, hay que aportar algo que tenga sentido para quienes los ven y lo escuchan al final, obviamente. Entonces, os pongo el ejemplo de Greenpeace y de su podcast Green Flags. Yo creo que lo que hacen no es dar lecciones de ecologismo, lo que hacen es abrir una conversación relajada,
cercana, donde mayormente la generación Z pues se sienta reconocida. Y ellos pues se acompañan de comunicadoras como Climabar o colaboración en sus mensajes en redes con Inés Hernán, que ellas saben perfectamente cómo conectar desde la naturalidad y sin ninguna impostura. También hablando de colaboraciones con creadoras de contenido, otro ejemplo sería cuando Cruz Roja colaboró con ilustradoras como Moderna de Pueblo para abordar el tema de la soledad no deseada. Utilizaron viñetas sencillas, directas, que no subestimaban a la audiencia ni tampoco ni dulcificaban el problema. El resultado, pues al final es un contenido visual potente y emocionalmente muy cercano. Y sobre todo en este tema hay que entender que no siempre necesitamos al influencer o al creador más grande, porque a veces las microinfluencias, las colaboraciones locales o sectoriales también funcionan muy bien. La Fundación Cudeca, que es una fundación malagueña que se dedica a los cuidados paliativos, en una campaña colaboró con una profesora de idioma que hizo un vídeo con prendas de ropa en inglés en una de sus tiendas solidarias. Y esto pues generó una conexión natural que funcionó porque era genuina, sencilla y lo que os digo, pues cercana, que eso es lo que buscamos. Y el tercer tema, que para mí también es muy importante y viene al hilo de la intervención de Víctor, es facilitar la participación. Las personas jóvenes queremos actuar. De hecho, somos una generación muy concienciada, pero nos encontramos con algunos obstáculos que nos paralizan, y no por falta de ganas, sino porque sentimos que no tenemos espacios de participación o que las decisiones importantes se suelen tomar lejos de nosotros. Por ejemplo, yo misma tuve una experiencia como voluntaria en tareas de comunicación y entre otras cosas, pues me pidieron ayudar a grabar un documental. Solo la grabación. Y cuando vi el guión y ya estábamos grabando, según mi punto de vista, tenía algunas mejoras. Y pensé que si me hubieran preguntado si quería participar en la creación desde el principio, o al menos en una etapa más temprana, pues el resultado, según mi punto de vista, habría sido mucho, mucho más bueno y cumpliría mejor el objetivo que ellos perseguían. Entonces, os quiero decir que nos gusta sentirnos importantes, que se nos tenga en cuenta también en la toma de decisiones y eso creo que es aplicable a cualquier generación, en realidad. Y para ello es fundamental ofrecer caminos viables para pasar a la acción. Por ejemplo, aceptar microdonaciones es una fórmula que permite dar un primer paso sin sentirnos tan abrumados de primera. También me gustaría mencionar el microvoluntariado, que podrían ser colaboraciones flexibles de un bajo compromiso, o incluso crear una guía de acciones digitales que podrían ser compartir publicaciones, participar en retos, firmar peticiones digitales. Parece poco, pero es una forma de ir construyendo una relación así paso a paso con la juventud. En definitiva, la clave está en reconocer que nuestra implicación no es cuestión solo de una motivación individual. Creo que tiene que ver más con estructuras que faciliten y valoren las contribuciones. Y me gustaría cerrar la intervención volviendo al punto de partida, que es que aquella primera experiencia en la calle, sintiéndome incómoda, me sirve de recordatorio de que la relación entre la ONG y la juventud no puede empezar con mal pie. No se trata de correr detrás de los jóvenes para que colaboren, se trata de crear las condiciones para que queremos acercarnos y sin hacer ridículo, así como dice Nacho, ¿no? Que a veces pasa eso un poco sin querer. Si se habla con un lenguaje que nos llegue, si se eligen bien los canales, si se facilita una participación interesante, no habrá que forzar tanto una conexión. Al final será natural. Porque creo que cuando nos sentimos que tenemos un papel importante que defender, no nos quedamos. Y no solo nos quedamos, sino creo que nos convertimos en unos muy buenos embajadores de la causa. Y como se suele decir, quizás los jóvenes no somos los mejores donantes hoy, pero sí somos los donantes de un futuro cercano. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Tenemos, así como a Víctor lo tendremos para la hora del desayuno para hacerle preguntas, a Mar no la tendremos. ¿Tenéis alguna pregunta? Podemos hacer un par de preguntas, tenemos un par de minutos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o un comentario a partir de lo que ha dicho ella? Tú estás en contacto, Mar, con muchas ONGs y antes estábamos hablando
bueno, con algunas ONGs, ¿no? Y entonces estábamos hablando de la necesidad de una cierta transformación cultural. Y tú también has comentado, Sí. propias ONGs para convertirse en organizaciones donde los jóvenes puedan plasmar y contribuir desde todo su potencial, ¿no? ¿Dónde? Entiendo que hay voluntades, pero también hay resistencias, ¿no? ¿Dónde pondrías las principales voluntades y dónde está la principal resistencia en esa transformación cultural? ¿Qué estás viendo? Bueno, bueno, sí, a veces está esta creencia un poco generalizada de tener poca experiencia, de no saber lo suficiente. Eso creo que está cambiando porque creo que estamos demostrando que los jóvenes sabemos un montón. Y que incluso yo cuando estaba buscando trabajo y hacía entrevistas me decían, ay, es que me sorprende un montón una chica tan joven que tenga estas ideas y tal. Y con amigas mías que me cuentan igual. Entonces, yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta. También entiendo pues que a veces los recursos en algunas entidades pues no son los mejores para incorporar todos los talentos que ellos querrían y que a veces pues ya hay que conformarse un poco con lo que hay y ir tirando para adelante. Y es difícil eso, dar esos cambios, ¿no? Tan profundos. Pero bueno, últimamente se escucha mucho este tema, así que me alegro. Te hace una pregunta Nacho. Vale. Nacho de la Fundación Exit. Mar, gracias. Pregunta rápida. Cuando hablabas de canales y códigos, ¿has puesto buenas prácticas de colaboración de ONGs con personas, aunque sean microinfluencers, pero vaya, personas que ya estaban muy, muy significadas en las redes? Con jóvenes, digamos, que no estén tan significados, ¿qué recomendación nos darías para generar esos diálogos, esos espacios de diálogo? ¿Qué hemos de hacer mejor las entidades? ¿Te refieres a la colaboración con creadores de contenido que los No, me creadores refiero no? a jóvenes que no sean creadores de contenido. Cuando tú dices, las ONGs tendríais que conseguir que las redes sociales sean espacios de diálogo, creo que Sí, es de lo que más nos cuesta a las entidades. O sea, lanzamos o intentamos esa aproximación y no contesta nadie. Te pongo un ejemplo rápido por ver si cuando tú decías que tenéis que entender cómo se dialoga aquí. Si tú te vas a un perfil de Instagram de una persona de 50 años, todos son publicaciones. Te vas a un perfil de una persona de 17 y hay 0 publicaciones. Todo está en las historias. sí. Son cositas muy tontas, pero que te están dando mensajes muy claros de no se habla así aquí. O no se habla así con nosotros. Entonces, si puedes desarrollar alguna recomendación o no cosas a lo mejor concretas, pero sí decir, oye, es que estáis hablando mal, o sea, no estáis comunicándoos bien. Si nos puedes dar algún consejo, yo creo que iría bien. Sí, justo te iba a decir eso, que me parecen espacios difíciles en los que conversar, también porque cada vez están más enfocados a la difusión. ¿Qué pasa? Que cuando yo hablo con mis amigas o es verdad que a veces a alguna empresa o alguna entidad que envía algún mensaje, los enviamos más por historia que en una publicación. O sea, es raro que comentemos una publicación, a no ser que sea para decirle guapa o guapo a alguien. Entonces, para generar conversación, creo que es bueno tener ciertos perfiles escogidos y comentar en esas historias que la gente va publicando. Y así se va corriendo un poco la voz. Y luego, ay, pues me ha comentado en la historia de esta ONG que seguí de casualidad porque vi un anuncio de tal y así pues empieza un poco a correrse el movimiento. Creo que puede ser una buena opción. Observar. También, si la persona que elabora los contenidos no está en la onda de lo que se mueve en redes, por eso creo que es muy importante que las personas que tomen las decisiones de los contenidos de la entidad esté cerca de la juventud. Muchísimas gracias. Gracias, Max. Gracias. Seguiremos en contacto. Que vaya bien la mañana. Gracias. Nos vamos a